Ya, vamos a grabar de inmediato. Ya, partimos, estamos grabando. 3, 2, 1. Ya, ahora sí, Valentina Hidalgo, háganos un resumen, por favor, de lo que vimos en la clase pasada. Hablamos de la teoría del aprendizaje, hablamos de Ausberry, de Vygotsky, de Piaget y Maturana. ¿Ya? Y específicamente, o algo más como un resumen de cada una de las teorías, o lo esencial de cada una. Que las 4 son teorías constructivistas. ¿Y qué significa que sean constructivistas? Que vamos construyendo el aprendizaje. Catalina, ¿usted se acuerda sobre eso? ¿Qué cosa? ¿Se acuerda de las teorías constructivistas del aprendizaje? Como cada una. O sea, un poquito de las ideas generales de cada uno. Por ser que Vygotsky habla de un aprendizaje sociocultural. Exacto. Que Piaget es como más un aprendizaje individual. Que Auswell habla del conocimiento previos, y de Maturana, que es algo de lo único que anoté fue la teoría del amor. Exactamente, el aprendizaje y la enseñanza a través del amor. Catalina Cárcamo, ¿se acuerda usted algo más de Maturana? No hablo. Era su favorito. Sí, y aparte de eso, ¿pero por qué favorito? Recuerda que terminamos todas enamoradas de Maturana. No sé, yo no tanto. Objetiva. No me inclino hacia ninguno. ¿Ni a Vygotsky tampoco, Catalina? ¿No? ¿Por qué no? ¿Porque no se acuerda? No, pues no me acuerdo, por eso. Ah, por eso. Angélica, ¿usted podría ayudar a profundizar un poco más sobre la teoría sociocultural de Vygotsky? ¿Me escucho? Sí, súper bien, fuerte y claro. Sociocultural. Bueno, que uno aprende a través del entorno. ¿Ya? Eso habla un poco de que todo lo que uno... O sea, el entorno te ayuda con tu propio aprendizaje, todo lo que tú vas viviendo. Exactamente. Y en síntesis, también Vygotsky nos habla de esta teoría del desarrollo próximo. ¿Se acuerdan de la zona del desarrollo próximo? ¿Se acuerda usted, Rodrigo, ahora que terminó de almorzar? Justo. Encienda el micrófono. ¿Sí? Ahora sí. Ya, ¿qué se acuerda de Vygotsky? De Vygotsky no me acuerdo de la zona de desarrollo próxima. ¿Qué era la zona de desarrollo próximo? Que no lo tengo muy claro, pero me acuerdo que era, por ejemplo, que el niño podía realizar algunas actividades solo y necesitaba ser guiado en otras actividades. Eso me acuerdo de... Exactamente. Nosotros, como dice Rodrigo, nosotros tenemos una zona basal, que es como lo que podemos hacer solo. Después viene la zona del desarrollo próximo, que es donde estamos en la mayoría de nuestro aprendizaje. Y después viene una zona superior, que es lo que podemos llegar si contamos con la ayuda de un tutor, que puede ser un adulto o puede ser un par que tenga más expertise que nosotros o más conocimiento. ¿Ya? Entonces, lo que nos dice Vygotsky es que nuestro aprendizaje va a estar dado por las relaciones sociales que establezcamos, ¿ya? Como también mencionaba la Vale, vimos a Auswell, quien apoya su teoría en que el aprendizaje se basa en las experiencias previas que nosotros tenemos, ¿ya? Y por último, Maturana, que nos enseña esto del respeto y del amor hacia la otra persona, y sobre todo en el educar, que tiene que ver con la posibilidad de que nosotros como educadores eduquemos con amor, y que la persona que está aprendiendo también vea este lado que es de la sociabilización amorosa, ¿ya? ¿Por qué vimos las teorías constructivistas? Porque son las que se relacionan con los aprendizajes matemáticos. Y hoy día, chiquillos, vamos a empezar a ver cómo se desarrolla también vimos un poco de desarrollo de pensamiento lógico, ¿cierto? El razonamiento lógico, vimos un poquito, ¿no? ¿O nada? Sí, lo vimos. Sí, un poco. Sí, chiquillas, a ver,
vimos cuando algo era lógico. Yo me acuerdo que la Marjorie lo relacionó con que cuando alguien es soberbio también y al otro le dice, claro, si es lógico lo que tú estás hablando. O sea, tiene que ver con que algo es igual para todos y yo lo identifico con algo como que para todos va a ser lo mismo. Vimos también de que este razonamiento lógico se puede desarrollar en las personas. No es algo que yo tenga, que nazca con este razonamiento. Tiene que ver con que van a haber oportunidades de estímulo que a mí me van a permitir desarrollarlo. ¿Se acuerdan que conversamos también un poco sobre la importancia que tienen nuestros docentes y cómo nos enseñan en la etapa inicial? Angélica, ¿se acuerda de eso? ¿Qué pasa si, por ejemplo, la educadora de párvulo o la persona que a mí me está enseñando en una etapa inicial no me otorga los estímulos que yo necesito? No va a tener un buen desarrollo cognitivo. No va a tener un buen desarrollo cognitivo, justamente. Rodrigo, ¿qué pasará si yo estoy en un ambiente de privado donde a mí nadie me habla? Mañana también tengo prueba de anatomofisiología. Se escuchan voces de otras personas. No escucho a Rodrigo, más fuerte, por favor. El niño no se va a poder desenvolver en ciertas actividades. O no, Por ejemplo, por ejemplo, no se va a poder guiar, como dice Vygotsky, en alguna actividad. No va a tener como el tipo puente para realizar algunas actividades. ¿Cómo se aprende el lenguaje, Rodrigo? Es que el lenguaje es algo que se adquiere mediante experiencia. Y si yo, por ejemplo, tengo una guagua sola todo el día y solo voy y le doy la mamadera y la mudo y durante ese periodo no le hablo, ¿qué pasa? Va a estimular y no va a desarrollar el sentido del lenguaje. Exactamente. Los estímulos son muy importantes, ¿ya? Y son esenciales. En este caso, chiquillos, si yo no le doy el estímulo apropiado a un estudiante, tampoco va a desarrollar su pensamiento lógico, no va a desarrollar su pensamiento reflexivo, no va a poder lograr su objetivo. Vimos el ejemplo que yo me acuerdo que la Ivonne me contaba de que ella tenía una sobrina que hacía ciertas cosas. Yo le pregunté que qué pasa cuando un niño quiere alcanzar algo que está arriba de un mueble. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué hacen Sí. los niños? ¿Qué hacen los Buscan niños? la manera Ya, ¿y qué es eso? por resolver un problema. Resolver un problema, justamente. Y eso es lo que busca el currículum escolar, que nosotros, todas las personas, seamos capaces de resolver problemas. No solamente problemas matemáticos, sino que de la vida cotidiana. O sea, lo que busca la matemática en general es que nosotros seamos capaces de enfrentarnos a la vida y ir por la vida resolviendo nuestros problemas, ¿ya? Cuando hablamos de problemas, no solo tiene que ver con que sea algo que nos complique, tiene que ver con ir a comprar y saber cuánto dinero tengo que llevar, cuánto es lo que me tienen que dar devuelto, cuál es la micro que tengo que tomar, hacia dónde tiene que ir la micro. O sea, todas esas cosas tienen que ver con desarrollo del pensamiento, ¿ya? Ya, y haciendo este resumen de lo que vimos en la clase pasada, hoy día vamos a empezar a hablar, chiquillos, ya, de nociones de base matemática, ¿ya? Rodrigo, si yo le digo nociones de base matemática, ¿qué piensa usted? ¿De qué cree que le voy a hablar? Las bases para comenzar a aprender matemáticas. Justamente de eso vamos a hablar. Valentina, ¿usted revisó la PPT de las nociones básicas? Lo tengo descargado y lo estoy viendo ahora. Ya, a ver, ¿qué es lo primero que aparece? No, es como la tercera página del PPT, de la tercera diapositiva. Son nociones básicas según Piaget. Ya. ¿Ese? Sí, ese mismo. Pero siga más adelante, donde habla de que la adquisición de números está precedida por ciertas nociones. La clasificación, correspondencia 1 a 1, ¿eso? Exactamente, justamente. Miren, chiquillos,
como mencionó la Ivonne, la clasificación, la seriación, la correspondencia, son habilidades que los niños y las niñas tienen que tener desarrolladas antes de enfrentarse al concepto de número, ¿ya? Estas habilidades son las que nos van a permitir, por ejemplo, ordenar por tamaño, ordenar por grosor, nos van a permitir ordenar una serie del más pequeño al más grande, vamos a tener posibilidades de razonar en función de una característica en común, poder comparar, poder establecer similitudes, poder separar por diferencias, y cada una de estas habilidades se van a ir desarrollando en función de cómo lo trabajemos, ¿ya? No es algo que se estructure por sí solo. El pensamiento lógico va a estar supeditado al estímulo que entreguemos, ¿ya? A ver, Ivonne, si yo a usted le hablo de clasificar, ¿cuándo hablamos de clasificar? Me parece que ya lo mencionamos en la clase La misma pasada. pregunta en la Sí, clase pasada, sí. profe, pregúntele a otra. Ya, a ver, Ya, pero ya vuelva a le respondí decirme. clasificación. Ya, a ver, dígame de nuevo. La clasificación es como clasificar algo. Ah. ¿Cómo? A ver, deme un ejemplo concreto. Lo mismo, o sea, ya no le voy a dar lo de la fruta, porque ya no me Sí, quedan otra frutas. cosa Forma, entonces. color. Nosotros mismos. ¿Ya? Hay hombres y mujeres. ¿Y cuál sería la clasificación ahí? Que Clasificación de género. eso Justamente, mismo. tenemos una de género. clasificación de género. Y como Marjorie, en ese caso, Sí. ¿qué somos todos nosotros? Nosotras y nosotros, ¿qué somos? Ser humano. Ser humano, persona, ¿cierto? Sí. Ya, esa es una categoría, esa es una clase, la clase de las personas, la clase de los seres humanos. Y podemos, por ejemplo, hacer una comparación, ver qué tenemos en común un grupo de los que estamos acá. ¿Qué cosa? A ver, en este momento hay solo... Los lentes. Las personas primero un con poquito, lentes. para poder determinar que somos hombres y mujeres. Aquí hay un grupo que es grande, pero la mayoría somos mujeres, ¿cierto? Sí. ¿Cómo podemos saber que somos mujeres? El pelo. Con estas características físicas. Por características diferenciales que son físicas, ¿cierto? Sí. Ya, ¿como qué cosa? ¿Como qué partes del físico nos hacen distintivos? Las uñas que nosotros nos pintamos, no sé, por nuestros cuerpos. El cuerpo en general, Esto, ¿cierto? Las sí. mujeres tenemos pecho más Todo. pronunciado, las caderas son más anchas. Sí. Todas esas Usamos el pelo más características. largo. Claro, pero es que eso, el hombre también se puede dejar el pelo largo, ¿ya? Pero nosotros tenemos que ver los rasgos que son exclusivamente de las mujeres, y en este caso tiene que ver con estos rasgos, como decía la Marjorie, que son rasgos físicos que son distintivos. Cuando nosotros, o los niños en este caso, hacen una comparación, lo que hacen es establecer similitudes y diferencias. Y en base a eso clasificamos. ¿Ya? Clasificamos, primero observamos, o tocamos, o saboreamos. Utilizamos nuestras sensaciones, nuestras percepciones para poder establecer estas similitudes y diferencias. Por ejemplo, Valentina Hidalgo, que la otra Valentina se tiene puesto Valentina nomás y yo no me sé los apellidos. Profe, pero somos como 40, siempre le pregunto a las mismas, Porque son las que tienen la cámara encendida. así que nos va a tener que dar un puntito. Sí, exactamente. Eso les Sí, iba a porque siempre comentar participamos. a las personas Ay, que participan. Llevo como 10 puntos entonces. Sí, escúchenme lo Muy que les bien. voy a decir porque es importante. A las personas que están participando en la clase, interactuando o retroalimentando, no es necesario que participen en los foros, porque son interacciones directas. Qué bacán. ¿Ok? Así que traten de participar. Ya, a ver.
Tenemos Valentina Sánchez. ¿Sí o no? Yo soy Valentina Gutiérrez. ¿Y dónde está la Valentina Sánchez abajo? Ya, Valentina Gutiérrez. Ya me habló, así que encienda nada más su micrófono. Ya. Ya. Tenemos estos rasgos distintivos, Valentina, que tienen que ver con ciertas características corporales que nos hacen definir que hay un grupo, que por género hay un grupo de mujer y un grupo de hombres, ¿cierto? Sí. Pero dentro de las mujeres, ¿podríamos hacer otro tipo de clasificación? Sí. ¿Qué cosa? A ver. No sé, por mujeres de pelo largo, de pelo corto, mujeres Exacto. altas, bajas. Ya. Igual con los hombres. Claro, pero yo estoy hablando de este grupo que ya nosotros ya separamos por diferencias primero. Separamos porque hay un grupo de hombres y un grupo de mujeres. Excluimos por nuestras diferencias. Este grupo que es de mujeres lo clasificamos por una similitud porque somos todas mujeres. El grupo que es de hombres por otra similitud que son todos hombres. Pero si nosotros tenemos esta gran clase que somos personas o somos seres humanos, se dan cuenta que nosotros vamos clasificando como separando, pero es de acuerdo a características, ¿ya? Ya, y tenemos grupos de mujeres con pelo largo, con un grupo de pelo corto. Los hombres, ¿cómo podríamos clasificarlos de distintas formas? Morenos, blancos. Justamente. Y esas cosas, ¿cómo las puede saber usted? Barba. Con barba, ¿cierto? Barba o sin barba. Ya, ¿y cómo puede determinar ese tipo de diferencia? ¿Cómo? Sí, pues, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo sabe que tienen barba? ¿Cómo Comparando. sabe? Comparando, ya, justamente. Comparando, claro, mirándolo. Y mirando, usted se valió de mirar para poder comparar y establecer similitudes y diferencias. La clasificación, Eso es lo que hablamos ayer, sobre la observación. Exactamente. La clasificación, chiquilla, significa reunir por semejanzas. Eso es clasificar. Por un lado, reunimos por semejanzas, pero también es separar por las diferencias. Yo comparo, establezco un grupo que tienen similitudes y hago un grupo gracias a estas similitudes. Todo lo que tiene en común, yo lo agrupo para que sea solo un conjunto de elementos, ¿ya? Y separo por las diferencias para que sea otro grupo de elementos, ¿ya? A ver, también, como vimos recién, la Valentina nombró características que son distintivas de las mujeres. Eso hace que dentro de una clase hayan subclases. Por ejemplo, el otro día hablamos de las frutas y verduras, ¿cierto? Yo, dentro de las frutas, también puedo hacer subclases. Damari, ¿qué subclases puedo hacer dentro de las frutas? ¿Cómo no lo escuché bien? Piensa en las frutas, en todas las frutas que usted conozca, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay grupos dentro de esta gran clase, que son las frutas, que si yo divido, supongamos, en subgrupos, puedo determinar que hay subclases dentro de esta clase general que son las frutas. ¿De qué subclases me podría hacer mención usted? Como por el color, el tamaño. Ahí estaríamos como clasificando según color y tamaño, pero ¿qué clase específica hay dentro de...? ¿Qué son, por ejemplo, la naranja, la mandarina, el limón? ¿Cómo se llama ese tipo de frutas? Ácido, pues. ¿Cómo se llaman? El sabor es ácido, pero tienen un nombre. Cítricos, justamente. ¿Se dan cuenta? Dentro de la misma fruta, ¿y qué son, por ejemplo, los berries, la frutilla, los frutos rojos? Justamente. Hay una clase general y están estas otras subclases que se desprenden de estas clases más grandes, pero siempre yo los voy a obtener de acuerdo a la observación o al manipular o al tacto. También hay chiquillos, frutas que son exóticas, ¿qué dicen?
También hay frutas que son exóticas, que para nosotros son exóticas, pero para las personas que habitualmente las consumen no. ¿Ya? Pero, a ver, un elemento puede pertenecer a una clase general, pero cuando nosotros separamos esa clase general en distintas partes, va a pertenecer a una subclase. Todas son frutas, pero si nosotros dentro de este grupo de frutas las dividimos, por ejemplo, en cítrico, en frutos rojos, en frutos secos, vamos a empezar a sacar de este grupo grande, vamos a empezar a agrupar por estas otras categorías que son más pequeñas. ¿Qué otro ejemplo podemos tener, Rodrigo, similar a este de las frutas? Profe, Como una subclasificación. Con clase y subclase. Por ejemplo, podría separar un grupo de personas que fueran, no sé, niñas y niños, y luego los separa por edad. ¿Ya? Por rango etario. Por rango etario. Súper buena idea. O sea, ahí ya tenemos clases por persona, por género y por rango etario. Muy bien, Rodrigo. Súper buena su acotación. Catalina. ¿es como ir de lo general a lo particular? Un ¿En cierta ejemplo, manera? sí, pero dígame por qué usted piensa que es así. Porque es como que, como hago la subclasificación que dice, ¿no? ¿Cuál es la palabra que utilizó usted? Subclase, la clase y Ya, subclase. subclase, como que me recuerda a eso, la comprensión lectora, como ir siempre de la idea general a lo más amplio, que ¿Ya? se puede la distinción a lo más general, como a las cosas más particulares. A lo más específico. Sí. Súper buena relación. Por ejemplo, si tomamos algo relacionado con lectoescritura. Nosotros tenemos ciertos símbolos para la lectura y la escritura, ¿cierto? ¿Cómo se llaman esos símbolos que utilizamos en la lectura y la escritura, Valentina? Valentina. Sí, estoy escuchando. No sé, ¿cuáles son? Se me olvidó. ¿Cómo Un son? ejemplo, pues, La profe. R, la O, Ah. ¿qué son? Son... Ay, se me olvidó el nombre. Consonantes. Eso, consonantes. Espera un poquito, yo le nombré la R, la O, la T, la A. ¿Qué Fonema. son todas esas? Fonemas, Fonemas. ya son fonemas, pero cuando las escribimos, ¿qué son? Letras. Grafemas, son letras, Grafemas. justamente. Y tenemos un conjunto grande de letras, que es la clase. ¿Qué subclase tenemos dentro de las letras, Ivonne? Mayúscula, minúscula. Tenemos mayúscula y minúscula, ya, que eso sería por ortografía y gramática, pero tenemos, Rodrigo, Vocal abierta y cerrada. vocales abiertas y cerradas, y el resto que no son vocales, ¿qué son? Consonantes. 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 Justamente, dentro de las mismas letras tenemos esta clase general, que son las letras, y tenemos subclases, que pueden ser vocales y consonantes, mayúsculas, minúsculas, vocales abiertas, vocales cerradas. ¿Se dan cuenta? Incluso dentro de las vocales tenemos otra subclase, que es lo que dice el Rodrigo de vocales abiertas y vocales cerradas. ¿Ya? Valentina Hidalgo, en los números, todos son números, pero ¿qué subclase puede haber dentro de los números? Esto de números primos, ¿cuáles? Los que yo no sé cuáles son. Ah, Ya. pero sé que existe. Sí, ya. Y una más fácil, el 1 y el 2. Uno, a ver. Cuando hablo de dos, Impar, par. impar e impar, justamente. ¿Ven? Estas son, y si se fijan, esta clasificación a mí me sirve para ir formando el concepto de número, porque yo voy incluyendo elementos dentro de este concepto de clasificación que es más amplio. ¿Se dan cuenta? Por eso estas nociones están a la base del concepto de número. Después, chiquillos, ustedes tienen que revisar el PPT que está en el aula virtual, porque el trabajo que tienen que hacer del cuadernillo de láminas, los ejemplos de las láminas están ahí. Ahora si alcanzamos los vamos a mirar, pero está arriba ya en la plataforma, así que lo pueden revisar de ahí mismo, ¿ya? Tenemos entonces, para empezar,
que la clasificación es la primera habilidad porque es la habilidad que es más importante para el concepto de un número, junto con la seriación. Pero ahora vamos a hablar de la correspondencia 1 a 1. Hablamos de eso el martes, ¿se acuerdan? Si hablamos de correspondencia, ¿no lo recuerdan? Anita, prenda su micrófono, por favor. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien. Anita, usted tiene un hijo, ¿cierto? ¿O hija? Tengo 2. Ya, ¿qué edad tienen? El Alonso tiene 5 y la Florencia va a cumplir 2 años. Ya, el Alonso ya estuvo o sea, debería estar en pre-kinder, ¿cierto? Sí. Ya, ¿le han mandado alguna vez al Alonso unas tareas que son unas láminas que aparecen 2 columnas y por ejemplo, sale cabeza, pie, mano, y al otro lado sale guante, calcetín, sombrero? Sí, sale. Ya. Le mandan hartas tareas y él dígame. tiene que asociarlo. Exacto. ¿La cabeza con qué lo uniría usted? Él, cuando sale un gorro, él lo une con la cabeza. Exacto. ¿La mano La con mano qué? con el guante. ¿El pie? El pie le ponen un calcetín. Exacto. Eso es correspondencia 1 a 1. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de que estas nociones son lógicas? ¿Sí o no? No apague el micrófono, pues, Ana. ¿Profe? O sea, Pero entonces, Está la lógica, profe. Ahí está la lógica. ¿Por qué, Angélica? El pie, la calceta. no podemos decir que es lógica. ¿Me podría poner Entonces- un calcetín en la cabeza, Ana Moya? De poder puede, pero no iría ahí. ¿Por qué no? Porque no corresponde. ¿De donde qué tengo tamaño tendría que ponérselo. ser de partida el calcetín para poder ponérmelo en la cabeza? Tendría que ser inmenso. Ya, o sea, Profe, dígame. pero yo lo tomo así, el pensamiento lógico es como algo concreto que no se puede cambiar porque ya es así. Pero no necesariamente es concreto, Anita, porque tiene que ver con reflexión, y la reflexión nos lleva a la abstracción y a la reversibilidad, que lo vamos a hablar en un ratito. Hay Pero elementos en sí es algo que no se puede cambiar. que es invariable, y que es lo que lo hace ser lógico. Como esto de la correspondencia 1 a 1 o término a término, que yo no lo podría aplicar con otra cosa. Hay ese tipo de ejemplos que son invariables y que son habituales también, que uno lo usa con los niños pequeños, porque no llevan lugar a error, no podría ser de otra forma. Chiquillos, ustedes van a ver en algunos libros que se les pasan a los niños de matemática que también se trabajan absurdos visuales, que es como, por ejemplo, que saliera alguien con un calcetín en la cabeza. ¿Han visto eso? O que salen cosas que podrían ser ridículas, pero se llaman absurdos visuales. ¿Para qué cree usted, Ana, que sirven estos absurdos visuales? ¿Qué tiene que hacer el niño con ellos o la persona con esos absurdos visuales? Yo creo que el niño tiene que darse cuenta dónde corresponde lo que sale ahí que no va. Exacto. En realidad a mi hijo ya le han hecho esas tareas y él, de hecho me dice, mamá, no va aquí, va en el pie. Ya. El calcetín no se pone en la cabeza, va en el pie. Ya. Pero él ya sabe dónde va. Ya, pero la reflexión que él hace es la correcta, porque le dice, no va en la cabeza, va en el pie. Ahí hay una reflexión. A lo mejor para De la forma en la que asocia igual. Sí, y a lo mejor para uno como adulto, uno lo ve como una reflexión básica, pero está desarrollando su pensamiento. Y de hecho, profe, a él, yo creo que a la mayoría de los niños a mi hijo ya le hacen lo que es el tema de asociación y separar lo que es fruta y verdura. A él le hacen una combinación en un cuadro de fruta y verdura, se las ponen y él las tiene que separar por fruta y verdura. Entonces él ya está clasificando, pues. Claro. ¿Se da cuenta? Y esto también de que, si ustedes se fijan, a veces los chiquillos en los cuadernos van a traer tareas como de clasificación y como mezcla con correspondencia y como varios tipos de habilidades juntas. Eso es porque nosotros tenemos que desarrollar estas habilidades hasta los 7 años más o menos. Como a los 7 años ya estamos hablando de que esto está totalmente desarrollado, pero hay que estarlo trabajando constantemente.
Vamos a ver más adelante, chiquillas, por qué nosotros tenemos que desarrollar estas habilidades y por qué, por ejemplo, ustedes tienen que conocer qué es lo que es clasificar, qué es lo que es correspondencia, porque nosotros tenemos que ver cuando un estudiante o una estudiante presenta alguna dificultad en las matemáticas, determinar cuál es la noción previa del aprendizaje que no estuvo bien desarrollada. Por eso hablábamos de que en ocasiones uno como educador o educadora comete errores en la enseñanza y se tiene que volver atrás. Las personas, nosotros nos desarrollamos como, no sé, pues como un edificio. Si el edificio no está bien construido, ¿qué pasa cuando hay un terremoto, Angélica? Se cae. Se cae, pues. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros no tenemos buenos cimientos en el aprendizaje, va a llegar un punto determinado en el que presentemos alguna necesidad. Puede ser una dificultad específica del aprendizaje, puede ser algo transitorio, pero es responsabilidad de nosotros como educadores hacernos cargo de... Si ustedes no aprenden, yo siempre digo, si ustedes no aprenden, es mi responsabilidad que no aprendan. Así que a lo mejor ustedes pueden decir, que majadera la profe repitiendo todo el rato lo mismo, pero la idea es que les quede súper clarito qué es lo que son las cosas. Y sobre todo cuando trabajamos con niños pequeños. Lo importante es que a los niños pequeños les quede claro qué es lo que se está trabajando, ¿ya? Entonces ya tenemos estas dos nociones previas. La clasificación por una parte, que nosotros tenemos que determinar cómo reunimos los elementos, por semejanzas o separamos por sus diferencias, ¿ya? Y tenemos esta correspondencia 1 a 1, que es la relación que tiene que haber entre elementos de dos colecciones, pero que tienen una relación lógica, que no podría ser de otra forma. Y como mencionaba la Anita, como al hijo de ella también le están enseñando, ¿cómo se refuerza esto? Con estos absurdos visuales, que el niño o la niña sea capaz de determinar que lo que le está mostrando en una lámina es absurdo, no puede ser de esa forma, porque el calcetín no va en la cabeza, ¿ya? Porque no me puedo poner un sombrero en los pies. No podría caminar si tengo eso, pero llevar al estudiante, al aprendiz, a que haga la reflexión de que por qué no se puede, ¿ya? A ver, después de la correspondencia 1 a 1, tenemos otra noción de base matemática, que es los cuantificadores previos. A ver... Marjorie, ¿está hablando por teléfono, parece? Es que me llegó una llamada, sí. Ya. A ver, Marjorie, ¿me ve las manos? Sí, se las veo, profe. Ya, sin contar. ¿Cuánto hay aquí? 10. No, pues ahí está contando. Y aparte usted sabe que... Son 2 manos. Ya, son 2 manos. Pero Sí. usted diría que son... Si yo pongo esto, ¿es mucho o es poco? Poco. ¿Y esto? Mucho. ¿Y ahí? Mucho más. ¿Y están todos mis dedos o ninguno? Están todos. Esas palabras, mucho, poco, todos, ningunos, son cuantificadores previos, ¿ya? Rodrigo, ¿por qué cree usted que se llaman cuantificadores previos? Porque nos muestra una cantidad específica. Nos muestra cantidad, ¿cierto? ¿Pero es específica? ¿Cuándo No. sería específica la cantidad? Cuando yo digo, por ejemplo, tengo 2 dedos. Exacto. Pero acá, ¿qué estoy diciendo? Si tengo esto versus esto. Solo está mostrando en realidad. ¿Cómo? Profe, nos dan... ¿Cómo? Perdón. A ver, Rodrigo, a ver, dejemos que termine la idea del Rodrigo. Que es una cantidad que se ven más en la mano derecha, en esta mano. ¿Qué palabra utiliza usted? El mucho, poco. Ya, entonces acá hay Mucho. acá ¿no? pocos. Y usted Poco. también me dijo que ve más acá, ¿cierto? Sí. Si se fijan, este tipo de palabras después nos lleva a utilizar este otro tipo de palabras, que es lenguaje matemático. Aquí hay más, acá hay menos.
Justamente. Melody, ¿qué había dicho usted recién? Y ahora sí, que Ya, son ahora sí. términos que nos dan una idea de cantidad. Ahí lo habían dicho, pues. Justamente, nos da una idea de cantidad. Yo De las no, cantidades. porque es antes de que los niños aprendan los números, por lo tanto no puedo decir acá tengo 5 y acá tengo 2. O sea, puedo decir acá tengo todos y acá ¿cuánto tengo? Nada. Poco, Nada, nada, nada. Está la mano cerrada, pero acá tengo todos los dedos, acá no tengo dedos. ni uno. Exacto. ¿Fijan? Esos son cuantificadores previos al uso del número, ¿ya? Tiene que ver, por ejemplo, con que yo tenga la referencia de esta agrupación de elementos o de cantidad, pero no voy a utilizar un número específico. Tengo la idea de que hay un conjunto, que hay un grupo de elementos o de objetos, o una colección. Chiquillo, en matemática, en el lenguaje matemático, ustedes también van a encontrar en los libros que se hace referencia a colecciones de objetos o de elementos. Cuando se habla de colecciones, es de grupos o conjuntos. ¿Ya? Un grupo de conjuntos o una colección tiene que, y también cuando hablamos de colección, tiene que ver con una clasificación. La colección es un grupo de elementos de una misma clase. ¿Ya? Ya, tenemos 3 nociones ya que hemos visto. La clasificación, la correspondencia 1 a 1, lo pueden encontrar también, chiquillos, como correspondencia término a término. ¿Ya? A ver, Valentina Hidalgo, ¿para qué parte cree usted del aprendizaje del número nos puede servir la correspondencia 1 a 1? ¿Qué asociación puedo hacer yo entre un número y una colección, por ejemplo? Pues lo que se me viene ahora a la mente es cuando estamos trabajando en grupo y hay que dividirse el trabajo para que ¿Ya? todos puedan tener una parte. Ya, esa es una correspondencia 1 a 1, pero si lo bajamos a más específico, si estamos enseñándole a los niños un número X, ¿han visto ustedes que se le pasa Y al lado puse lámina? uno con frutas. Ya, Por y ejemplo, que... si el número 3 y al lado coloco 3 manzanas. Justamente, un aplauso para mí. Por ahí va la idea, chiquillos. Yo tengo este número y este número lo asocio con estas cantidades. Es como lo que decía la Vale, igual, que yo tengo el material y le reparto una parte a cada uno, ¿ya? Lo que dice la Angélica es lo mismo asociado con cantidades. Tengo 3 manzanas y busco en estos números. ¿A cuál le corresponde? ¿A este que es así? ¿A este que es así? ¿O a este que es así? ¿Se fijan? Entonces lo que yo hago es que el estudiante tenga que hacer la cuenta de cuántas manzanas hay, y asociarla con el número que le corresponde. Cuando ustedes hagan una lámina de nociones previas, se tienen que fijar mucho en lo que escriban, en la instrucción que le escriban al estudiante. Por ejemplo, si yo le pongo Damari, encienda su micrófono, por favor. Si en una instrucción yo le pongo a un estudiante, encierra todas las frutas, ¿de qué noción previa estoy hablando? De las que hemos visto ahora. O encierra solo las frutas. Solo las frutas. ¿Clasificación, correspondencia o cuantificador? ¿De clasificación? Justamente. ¿Por qué es clasificación eso? Porque tiene que ir clasificando. No sé cómo explicarlo. No, está bien. Siga nomás. Clasificando según lo que la instrucción que le das. O sea, ya, pero se da cuenta que la instrucción quedó claro que tiene que ver cuáles son las semejanzas para poder agrupar, para poder encerrar, tiene que saber cuál es la clase, ¿ya? Si yo le dijera, une
la flecha con el arco que le corresponde. ¿Qué sería eso? Correspondencia. Correspondencia, justamente. Y por último, si yo le digo, pinta donde hay más, ¿qué es? O donde están todos. Cuantificadores previos. Exacto. Pero eso, si se dan cuenta, tiene que quedar claro en la instrucción. Si la instrucción está clara, yo puedo usar una misma lámina para trabajar más de una noción previa. Pero lo importante es que yo tenga claro qué es lo que le estoy pidiendo al estudiante. El indicador. El indicador, que exactamente, quiero lo que yo puedo observar de lo que la tarea que tiene que realizar el estudiante, eso es un indicador. Muy buena palabra, Angélica, ¿ya? El indicador es lo que a mí me muestra que el estudiante está realizando bien la tarea que yo le estoy pidiendo que realice, ¿ya? Ya, chiquillos, entonces tenemos clasificación, correspondencia y cuantificación. Ahora vamos a hablar de una noción de base que se llama cardinalidad. Se las estoy dando en el mismo orden que están en el PPT, ¿ya? Igual lo tienen que revisar, ¿ya? La cardinalidad, chiquillos, corresponde también a agrupaciones, pero tampoco yo voy a decir una cantidad exacta. Voy a utilizar palabras que se relacionan con cantidad distinto a los cuantificadores previos, pero es como un paso más adelante. Valentina Hidalgo. ¿Sí? ¿Cómo cuando hay dos personas juntas, qué podría decir yo de ellos sin decir que son dos? ¿Qué son? un dúo? Un dúo. Y si hay Una tres, dupla. una Un trío. dupla, un trío. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Cómo se llaman los hermanos iguales? Gemelo. ¿Y los que no son tan iguales? Mellizo. Mellizo, justamente. Ese tipo de palabras, chiquillos, no está hablando de cantidades, pero tampoco hace referencia a un número en específico. Es una etapa después de los cuantificadores previos, porque es lenguaje matemático, pero ya se está acercando más a los números. Si yo hablo de tríos, estoy hablando de 3. Ya estoy haciendo referencia a 3, porque es trío. Si estoy hablando de dúo, estoy haciendo referencia a 2. ¿Por qué, Angélica? ¿Tiene algo que ver incluso el sonido de la palabra dúo con 2? Sí. ¿Por qué? Porque es una palabra francesa. ¡Qué cuentera! Sí, la vamos a aceptar como buena la respuesta. Pero, ya, y cuando hablamos de 4, ¿de qué hablamos, Rodrigo? ¿Qué palabra podemos usar para referirnos? Cuarteto, justamente, ya le contestaron. Ya, pero si se fijan, también la cardinalidad se acerca más todavía a la mención del nombre de los números, sin hacer referencia a un número en específico, pero uno sabe de lo que está hablando. Lo asocia. Exactamente, hay una asociación. Entonces tenemos clasificación, correspondencia, cuantificación, cardinalidad. Y ahora vamos a hablar de la ordinalidad. Valentina Sánchez, ¿puede encender su cámara y su micrófono, por favor? Profe, ¿cómo era? ¿Ordinalidad? Cardinalidad. Cardinalidad. No, pero la última que dijo. Cardinalidad. ¿Qué va? Ordinalidad. Ordinalidad. ¿A qué se refiere eso, profe? Ya. ¿Quién preguntó a qué se refiere? Yo. ¿A qué cree usted? Si yo le digo ordinalidad. No sé. El orden. ¿Cómo? El orden. ¿El orden de qué, Tamara? ¿Cómo podríamos? ¿Por qué piensa usted que es el orden? Por lo que sale en el PPT. Por el ejemplo que está. Me voy guiando por eso. Ya, ok. Ya, a ver, pero lea, usted que tiene el PPT, lea la definición de ordinalidad, a ver. Dice que es la noción matemática referida al lugar que ocupa un objeto dentro de una colección ordenada linealmente y que requiere de un referente.
Ejemplo, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Exactamente. A Profe, ver, dígame. es como un conjunto de cosas, Para de poder, números. vamos a hablar de cosas primero, como planteo primero, ¿ya? La ordinalidad tiene que ver con ordenar, ¿cierto? Porque así lo dice, ordinalidad tiene que ver con un orden. Y tiene que tener un punto de referencia. Por ejemplo, yo tengo uno pequeño, mediano y grande, ¿ya? O tengo uno que está en el medio y hay uno que está a la izquierda y otro que está a la derecha. Voy a tener este referente y voy a poder ubicar a los otros dos, que van a tener que ver con este orden que es esencial, ¿ya? Puede ser que tengo las líneas horizontales y voy a poner la que está en el medio, la que está arriba y la que está abajo, pero siempre teniendo este referente. Ivonne. Es como cuando te dicen, no sé, a veces en el colegio te decían, se forman del más bajo al más alto. Exactamente, exactamente. Eso es orden, justamente. Pero hay otra noción que es más específica, ¿ya? Pero sí está en lo correcto cuando hace mención a formarse del más pequeño al más grande, ¿ya? No. Tenemos entonces, ¿qué nociones hemos visto hasta ahora, Rodrigo? Las nociones hemos visto clasificación, correspondencia, cuantificadores, cardinalidad y ordinalidad. Ya, justamente. Y ahora vamos a ver seriación. Cuando hablamos de seriación, ¿qué querrá decir? ¿Qué palabra estoy utilizando, Catalina Cárcamo? No sé, se me hace igual parecido a relación. Seriación. Seriación. De número. ¿Ya? ¿Cómo de Profe, número? la serie Melody. es A la como... serie, ¿cierto? Usted habla de serie, sí. Habla Cuando- como de serie. Ya, cuando vemos una serie, ¿qué tiene la serie? Capítulos, justamente. ¿Y que parten desde qué número? Desde el 1. La 1. ¿Y cómo va la serie? En la Vemos el capítulo 1, después ¿cuál vemos? 2. 2. En serie. 3 o 4. Hasta los números que tenga. Y después podemos devolvernos para ver de nuevo los capítulos, pero los vamos a ver del 10 al 9 al 8 pasando. Con la temporada igual, es lo mismo. Exacto. Como anota migré. Aún no me puedo ver nadie que está ahí. Chiquillos, fíjense, la serie es una continuidad de factores o de elementos, por ejemplo, de números, y estos pueden ir... ¿Se puede ser de decreciente a creciente? ¿Qué significa eso, Camila? Es como de lo más pequeño hasta lo más... Tendría que ser ascendente y descendente. Sí, y creciente y decreciente también. Son palabras que son comunes. ¿Ya? Son sinónimos. ¿Cuál sería la diferencia entre creciente y decreciente? Camila Parada. Camila Parada. ¿Cuándo crece la serie? Cuando tiene como más conjuntos, ¿o no? A ver, pongámonos en el mismo ejemplo de los números del 1 al 10. ¿Cuándo va a crecer? ¿Cómo va creciendo? Cuando va en aumento el número, profe, Ya, cuando a ver, aumenta ¿cómo? la cantidad. Dígame un ejemplo concreto. En decenas, centenas. Del 1 al 10. Hágame la escala, como que si fuese... ¿Cómo Secuencia. le enseñamos? Ya, ¿cómo es la secuencia? Secuencia. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí es creciente. ¿Y cómo sería decreciente? contar al revés. O sea, 10, 9, 8, 7. Hoy son súper capos. De mayor a menor. Justamente, la serie va a ser creciente cuando va de manera ascendente y va a decrecer cuando va bajando, ¿ya? También se le dice que la serie es, puede ser directa cuando es, por ejemplo, del número que va creciendo, o indirecta cuando va descendiendo,
¿ya? Ya llevamos 6 nociones trabajadas hasta el momento. Vamos a hablar ahora de una noción que a veces confunde y que nos hace pensar de que los niños saben sumar y a veces que los niños saben restar. Esto se llama conteo y tiene que ver con esto que hablábamos recién, de que sabemos que acá, si yo pongo todos estos dedos aquí y estos otros acá, decíamos que acá había más y acá había menos. ¿Los niños hacen eso, no, Valentina Hidalgo? Enciéndame el microfonito, por favor. Sí. Ya. ¿Por qué cree usted que los niños pueden, sin contar, saber que acá hay más y acá hay menos? Por los dedos que tiene levantados. ¿Ya? Por la cantidad. ¿Y qué tiene que ver con la cantidad? Por la observación. Por la observación. Ellos ven que acá hay más y que acá hay menos. Y si yo les digo, a ver, busca o toma todo el conjunto donde hay más. Supongamos que tenemos puestos botones a los niños en la mesa o piezas de Lego o algún elemento donde podamos ver que un conjunto tiene más y otro menos. Y le digo, acércate donde hay más. Y él lo toma. ¿Usted cree que está sumando, está restando, Valentina? ¿Qué cree que está haciendo el niño en ese caso? Yo creo que el niño no está ni sumando ni restando, sino que se está llevando como por la observación. Exactamente. Pero O cuando parten algo y se lleva la parte más grande. Justamente. Chiquillos, estas nociones de base matemática fueron evaluadas por Piaget y es en base a la observación que él hace. A los niños les gusta eso, ver así como, ¡ay, aquí hay muchas más! Claro. Les gusta descubrir que hay más cosas. De repente, chiquillos, van a ver ustedes... Sí, y vos, nosotros también hacemos lo mismo, también queremos agarrar todo. Por ejemplo, los niños, si tienen una bolsa con dulces y, no sé, tienen 100 dulces que pesen 100 gramos y tienen un dulce que pese 100 gramos, van a querer la bolsa que tiene los 100 dulces, porque ven más, no van a hacer la relación entre que pesan lo mismo. Porque es lo que ellos están haciendo es establecer una comparación y obviamente que ellos van a querer donde ven que hay más y no necesariamente es así, ¿ya? Sí, porque mire, por ejemplo, ahora salió el tarro de los cubanitos. O de los ¿En serio? Salió el tarro de los cubanitos, yo quiero. Sí. Sí. Es un baile, profe. Pongámosle los tabletones que me gustan más. Y la cantidad de los tabletones en la bolsa, de hecho aquí tengo una, mira. La cantidad de los tabletones es la misma que tiene el tarro, solamente que en el tarro son más chiquititos. En el segundo que piensa que los tabletones del tarro vienen más, Lo mismo le pasa a los niños. Ya, después vamos a hablar de eso. Esa es otra noción, Ivonne. Se me está adelantando a la clase. Ah, que tengo el PPT aquí. Ya, chiquillos, eso que vimos recién, de que los niños pueden establecer dónde hay más o dónde hay menos, o agregar y sacar, tiene que ver con la adición y la sustracción, pero ellos no están haciendo la operación, lo están haciendo por observación, ¿ya? Sin necesidad de realizar esta operación. Y se llama conteo. Conteo. No están contando, están haciendo una apreciación visual de la cantidad de elementos. Igual que, por ejemplo, cuando ellos toman elementos que están sueltos en la mesa y empiezan a ponerlos en un contenedor y toman 1, 2, 3, 4 y empiezan a ponerlos adentro, repitiendo los números, no quiere decir que están relacionando el número con la cantidad. Están haciendo la serie numérica solamente y lo están contando para echarlo en el tarro, pero eso no quiere decir que estén estableciendo la noción, ¿ya? A ver. A nosotros nos pasa eso, profe. ¿Qué le pasa? Aquí en mi casa con mi hija, porque mi pareja todos los días trae moneda. Él reparte pan, entonces generalmente le pagan con moneda.
y deja puras monedas de 500 encima de la tele. Y nos dice ya, ¿cuánta plata hay ahí? Si adivináis cuánta plata hay, te la doy. Y el otro día mi hija le dijo que habían 15 y habían 16 y no se las dio. Pero fue por una cuestión visual. Ya, pero las cuentas, hace el conteo de decir 16, no hace el conteo de que son 500 más 500 más 500 más 500. No, porque él las deja lejos, pues, entonces dice ya, ¿cuánta plata hay ahí? Por ejemplo, a mí me dice, ¿cuánta plata hay? Yo digo 10, y 6, 12 no me la tapo. Entonces, como que vale. Ya, pero ese es conteo, es establecer visualmente la cantidad de elementos que hay, pero sin necesidad de hacer Como la un operación. aproximado. Exactamente, es un aproximado, pero aquí también tiene que ver con una cantidad visual, no con relacionarlo con un número. Si yo le pongo, si agrego va a ser una adición, si le saco va a ser una sustracción, ¿ya? Después viene, chiquillos, una habilidad, a medida que vamos hablando de estas nociones, se van poniendo un poquito más complejas si se dan cuenta. Viene la inclusión jerárquica. Yenaritza Abarca, encienda su micrófono, por favor. Aló. ¿Cómo está? Acá estoy. Ya. Si yo le hablo de inclusión, ¿qué significa eso? No desde el punto de vista de las necesidades educativas. ¿Qué es incluir algo? Inclusión, a ver. Únanse, profe. Me pilló. ¿Cómo? La pillé. No sé. Melody, ¿podría usted decirme? ¿Qué piensa Entiendo usted? por inclusión. Sí, pero no la Es inclusión cuando- desde el punto de vista de las necesidades educativas especiales. ¿Qué es incluir Ya. algo? Cuando se incluye todo, o sea, valga la redundancia, ¿Ya? cuando entra todo, se integra todo. Ejemplo, Exactamente, cuando todos los se- números. Ya, ¿cómo se integran todos los números? ¿Qué es lo que quiere decir de la inclusión jerárquica? ¿Qué será eso? Cuando, pues no sé, como dice el PPT, cuando el niño cuenta objetos, naturalmente cree que el número asignado es al objeto. ¿Ya? ¿Pero qué entiende usted por eso? Con sus palabras. Ahí. A ver, si yo le digo, por ejemplo, yo incluyo, la jerarquía siempre tiene que ver con que hay un orden también, ¿ya? Que hay algo que es más importante y después va bajando en relevancia. Supongamos que vamos a hablar de jerarquía poniendo a los números del orden y el número más importante va a ser el 5. ¿Ya? ¿Ya? Y este 5 incluye dentro de él a otros números. ¿Qué números incluye el 5? ¿Qué números podrían estar adentro del 5? El 4, el 3, ¿El 4 el con 2, cuál? el ¿El 4 1. con cuál sería el 5? Con el 1. Exacto. Con el 1, ¿El 3 con cuál sería el 5? el 2, ¿Ya? ¿Cuál otro número? A ver. el ¿Con 1 con cuál el 4. Todos esos números se incluyen para formar otro número. Entonces nosotros tenemos que demostrar al estudiante de que los números tienen una inclusión. Cada uno de los números va a contener a los que les anteceden. Por ejemplo, el 10, ¿a qué números puede contener Melody? 5 más 5, o sea, Ya, 5 y 2 veces 5, 5, ya, 6 y 4, ya. 7 de 3. ¿Se dan cuenta? El 3, ¿cuáles le anteceden y cuáles incluye? El 2 y el 1. Ya. Todo esto que menciona la Melody es una inclusión jerárquica, ¿ya? Y lo que nosotros lo que vemos con esto es que los estudiantes se den cuenta de que si bien son números separados, van a incluirse entre ellos, que yo puedo formar el número utilizando otros números. ¿Qué número no lo puedo incluir con ninguno, Melody? Ivonne. El 1. El 1, ¿por qué? Porque ¿con cuál lo va a incluir? ¿Con ninguno?
El cero Justamente. también. Claro, el cero. Ya, eso. ¿Les quedó claro cuál es, por qué se llama inclusión jerárquica? Y cómo nosotros cómo tenemos que trabajarlo con los estudiantes para que asuman esto, como que se den cuenta de que los números se forman de otros números y se incluyen con otros y forman números más grandes, ¿ya? Y que tienen estos otros que están a la base de ellos mismos, ¿ya? Chicos, ¿descansamos 5 minutitos? ¿Sí? Por favor. Que no eran 10, profe. Ya, 10 minutitos. Mate no dio 10. Ya. Sí, es que yo pretendía terminar un poco antes, pues, pero son las 4:05 ya, hoy como pasa. Ya, entonces 5. Ya. Para terminar. Apaguen su... No sé, se... esperen un poquito. No se salgan de la sesión, apaguen la cámara y el micrófono y nos juntamos a las 16:15. ¿Ya? Ya. Nos vemos en un ratito. Nos vemos. Ya.
Ya, se acabó el tiempo. Nadie quiere volver profe. Ah, gracias. Ya. Vamos a seguir, quedamos en inclusión jerárquica, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de una, gracias Carla, de una noción que se llama conservación de cantidad. Miren, se lo voy a explicar con un experimento o con una prueba que hace Piaget que les presenta a los estudiantes una barrita de plasticina. La barrita, ¿ustedes conocen las barritas de plasticina? Estas tiritas de colores de plasticina. Lo que hace Piaget con esta barrita, primero les muestra la barra completa y después parte las barritas y hace pelotitas de plasticina. Rodrigo, te voy a preguntar algo. Sí. ¿Dónde hay más plasticina? ¿En la barrita entera o en las pelotitas separadas? En las pelotitas separadas. ¿Por qué? Porque se ven más que una barrita entera. Esa es la respuesta. Se ven Yo más. tengo otra. Espera un poquitito. Se ven más. Eso dice el Rodrigo. Por solo en algún momento se le incorporó más plasticina a las pelotitas. Le dije yo, le puso más plasticina. No, es que yo lo asocié como dijo una barrita, de la misma barrita sacó las pelotitas. Ya, entonces le vuelvo a preguntar, ¿dónde hay más? La cantidad, pero obviamente visualmente el niño va a querer las pelotitas. Sí, eso, visualmente se ven más las pelotitas. Exacto. Los niños hacen la misma reflexión, los niños más pequeños, que hay más pelotitas, o sea, que hay más plasticina en las pelotitas que están separadas, pero es por el hecho porque que están separadas. Incluso hace otro ejercicio que pone las mismas pelotitas juntas. Supongamos que separó la plasticina en 10 pelotitas de plasticina y pone las 10 pelotitas juntas y otro grupo con la misma cantidad de pelotitas separadas. ¿Qué cree usted que dicen los niños? ¿Que dónde hay más? En las que están todas juntas ahora. Visualmente, ¿dónde habría más? Si ocupan más extensión. Donde hay más pelotitas separadas. Donde están separadas. Eso se llama conservación de cantidad. Cuando el estudiante es capaz de determinar que a pesar de que la masa o la plasticina cambia de forma, sigue siendo la misma cantidad. Si yo después tomo esas bolitas de plasticina y las vuelvo a juntar, ¿qué pasa con eso, Rodrigo? ¿No se escucha? Oh, de nuevo quedó mudo, como ayer, como el Sí, no se escucha. Ya, Marjorie, a ver, ayúdeme usted. ¿Qué pasa después? ¿Qué yo? ¿Usted habló? ¿Qué pasa cuando, si tomo todas... Repítame la pregunta, que Ya, no la entendí voy bien. el ejemplo. Teníamos la plasticina, después la separamos en pelotitas, ¿ya? En 10 pelotitas. En la plasticina decíamos 10 pelotitas. Claro. Con la plasticina, ya. Ya, y vimos que independiente de si yo cambio la forma, la cantidad sigue invariable, sigue siendo la misma. ¿cierto? La misma, sí, pues. Ya. Y si vuelvo a juntar las bolitas, ¿qué pasa con la plasticina? ¿Hay más o hay menos? La misma cantidad. La misma cantidad. Eso es conservación de cantidad. La cantidad puede cambiar en forma, pero la cantidad sigue siendo invariable. Es la misma cantidad que se transforma. Pero si yo la vuelvo a juntar va a ser lo mismo. Si la separo o lo junto voy a mantener la cantidad, ¿ya?
Eso es conservar la cantidad. Y lo que tenemos que lograr es que el estudiante, por ejemplo, determine que la cantidad es la misma. Hay otro ejercicio en que Piaget les muestra un vaso a los niños largo y alto, y otro gordo y bajo, pero que hacen la misma cantidad. Y le pregunta, ¿el vaso largo está lleno de agua? Y el vaso que es gordo no, está a la mitad. Se le pregunta a los niños, Angélica, ¿dónde hay más agua? ¿Cuál cree usted que es la respuesta de los niños? El vaso largo. ¿Por qué? Porque está como mango, esto está lleno. En cambio, el otro, como es redondo, es más ancho. Exactamente, esa es la respuesta. Es por una cuestión de longitud, que el estudiante ve que el vaso es más alto, por lo tanto va a pensar que el agua abarca más espacio. Y Yo hacía eso cuando chica. Peleaba porque me daban en un vaso chico. Que era más gordito y era menos, entonces yo decía que tenía un vaso grande. Ya, pero los vasos más grandes son más flacos. Sí, pero yo veía que tenía más, era más, po. Y el vaso chico era menos. Pero eso es algo que los niños siempre tienden a confundir, pero porque, chiquillos, les insisto, estas nociones se desarrollan, no es que nosotros por el solo hecho de ser personas lo vamos a saber. Todos aprendemos esto y nos damos cuenta de que es así porque reflexionamos, porque estamos desarrollando nuestro pensamiento lógico, ¿ya? Entonces quedamos con conservación de cantidad. ¿Pero en qué etapa o sea, como en qué edad sería eso más o menos? De los 0 a los 7 años más o menos, Marjorie, ya estas etapas, estas nociones deberían estar desarrolladas. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros, Piaget habla de las etapas de la... ¿cómo se llaman? De los 0 a los 2, después... Preoperacional. Preoperacional es la segunda etapa. La primera etapa, ¿cómo se llamaba? Sensorio motriz. Sensorio motriz, muy bien, Catalina. Tenemos la primera etapa sensorio motriz que va de los 0 a los 2. Después, de los 2 a los 7, tenemos la etapa preoperacional. Preoperacional. Exactamente. Y si dice preoperacional, ¿a qué está haciendo alusión? ¿Previo a qué? ¿A qué? Está aprendiendo, está explorando. Sí, pero escuchen lo que dice, preoperacional. ¿Qué es operacional? ¿A qué se hará referencia esa palabra? Chon, chon. ¿De qué habla? Operacional. Operaciones. ¿Cuáles son las operaciones básicas? En las matemáticas. Suma, resta, multiplicación y división. Es la etapa que está antes de las operaciones básicas, por eso se llama etapa preoperacional, porque lo estoy preparando antes de las operaciones, ¿ya? Pero eso el estudiante puede que no lo logre hacer solo, por eso necesita estímulos, y estímulos adecuados, y de un tutor o de un par que tenga conocimiento más elevado que él, ¿ya? Ya. Y tenemos la última operación, noción básica, que es la de reversibilidad del pensamiento. Está bien relacionada con la conservación de cantidad, chiquillos. Si se fijan, en la conservación de cantidad tenía que darse cuenta que era invariable la cantidad, independiente si los separábamos o los juntábamos. ¿Ya? Pero acá, si se fijan, esto tiene que ver con un pensar de manera reflexiva, como que de ida y vuelta. A ver, puede tener que ver esto también con conservar las relaciones de forma inversa. Por ejemplo, si yo tengo la misma plasticina y la separo, voy a tener esta conservación, voy a lograr la conservación de cantidad, pero también a la vez, cuando logro yo la reversibilidad del pensamiento, tengo que pensar, pero si yo vuelvo a juntar va a volver a ser la misma plasticina. Estoy volviendo a pensar, reflexionando sobre que lo separé y separé la masa y ya no es la tirita de plasticina.
Ahora lo que voy a decir, ¿cómo puedo volver a dejar esto como estaba? Tomo la masa, la moldeo y va a quedar como estaba. Vuelvo atrás en lo que estaba haciendo. Reflexiono, reversibilidad del pensamiento. A ver, Ivonne, ¿está hablando por teléfono, Ivonne? ¿Está conversando? No, con mi mamá. Ah, ya. Que llegó recién, Ivonne, pero ¿se dígame. acuerda? A ver, hay operaciones, ya cuando somos un poquito más grandes, y no en operaciones básicas, pero también tienen a la base de las operaciones básicas. Que dicen de que independiente del orden de los factores, el resultado va a ser el mismo. En la suma, por ejemplo. ¿Se acuerda de esas propiedades de la adición? O sea, sí, pues yo sé lo que es que no le entendí la pregunta, profe. ¿Cómo se llaman las propiedades de la adición que nos permiten a nosotros determinar que independiente del orden, el producto va a ser el mismo? ¿Quién se acuerda? No. ¿No se acuerdan de la asociatividad, conmutatividad? Independiente, supongamos que yo sumo A más B más C, es lo mismo que sumar C más B más A. El resultado va a ser el mismo. Y eso es lo que buscamos. ¿Sumas para un lado o sumas para abajo? Exactamente. Lo que tenemos que lograr es eso, Angélica, que el estudiante logre determinar que el pensamiento reflexivo le permita darse cuenta de que el orden de los factores no va a alterar el producto. ¿Ya? Lo que sí puede alterar un producto es el procedimiento, o que no conozca los símbolos o los signos matemáticos. Pero la reversibilidad del pensamiento es lo que nos permite poder determinar ese tipo de operaciones, ¿ya? Si se fijan, chiquillos, partimos desde la clasificación, que es una habilidad básica, que solo lo hacemos a través de la observación, que lo podemos hacer comparando, estableciendo similitudes y diferencias, a esta reversibilidad del pensamiento que ya vamos enfocando a operaciones matemáticas, ¿ya? Todavía seguimos hablando que estamos en esta etapa preoperacional, que mezcla la etapa sensoriomotora y mezcla elementos de la etapa preoperacional para llegar al desarrollo de estas nociones de base matemática, ¿ya? Oiga, profe, ¿y por qué hoy en día la matemática se hace, o sea, las cambiaron? Porque ¿Cómo? antes nosotros sumábamos para abajo, po. ¿Cómo Y no hoy en entiendo? día para el lado. ¿Por qué cree usted? No sé, pues por eso le pregunto. Ya, pero ¿qué me acaba de decir usted de sumar para el lado y sumar para abajo? Es lo mismo que dijo usted, profe, Es lo mismo que en el fondo, pero yo encuentro que es más difícil para el ¿Para lado, quién es más difícil? para los alumnos. ¿Para los alumnos es más difícil o para usted que aprendió a sumar para abajo? O sea, obviamente no es difícil para mí sumar para abajo ni para el lado, pero para los niños hoy en día lo encuentro más difícil. A ver, la dificultad, chiquillos, les insisto, nosotros lo que ponemos siempre una barrera que está relacionada con dificultad a las matemáticas, pero la dificultad se la señalamos nosotros, no porque las matemáticas sean difíciles. A ver, esto de que se sume para... Dígame. Puede ser que también sea como donde se nos haga más difícil, donde nosotros nos acostumbramos a eso y nunca nos dieron otra forma de sumar. Exactamente, pues tiene que ver con eso. Tiene que ver con una estructura de pensamiento, de que nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas de cierta forma, y cuando nos cambian ese esquema, ¿qué pasa cuando nos cambian los esquemas? Se hace más difícil para... Nosotros consideramos que es más difícil, pero no necesariamente tiene que ser así. Pero lo que se busca con este tipo de ejercicio es que los estudiantes se enfrenten de distintas maneras a la vida, no a los problemas matemáticos, a la vida. Ya, chiquillos, ahora vamos a hablar de otro elemento. Lo que vimos recién son solo nociones lógicas, ¿ya? Lo que vimos en la clasificación, seriación, correspondencia, son nociones de base matemática lógicas. Y ahora vamos a ver las nociones que tienen que ver con espacio y tiempo, ¿ya?
Que se acuerdan que ya vimos un ejemplo de cómo el tiempo puede ser subjetivo dependiendo de la situación en la que estemos viviendo. Si hay algo que a nosotros no nos gusta, el tiempo va a pasar más lento. Rodrigo, ¿puede encender su micrófono? Sí, ¿Qué pasa? Póngase en la siguiente situación, que usted está parado en la esquina de Chaurren con la Alameda, porque no hay luz en la vereda de izquierda, donde no, que el poste no tiene luz. Y usted quedó de juntarse con una persona y esa persona no llega nunca. Y usted ve que viene un grupo bloqueando en la calle, pero bloqueando así acuático. ¿Qué siente usted en ese momento? ¿Cómo? Inseguridad. Inseguridad. Claro, sí. ¿Y qué empieza a pensar? Que me debía haber puesto donde había más luz, donde había toda la luz buena, por ejemplo. ¿Y con respecto a la persona que está esperando? No, por dentro la estoy maldiciendo. ¿Y por qué se demora tanto? Y así sean 5 segundos o 1 hora entre lo que uno espera y lo que se demora, dependiendo de la circunstancia, es la que uno espera, es lo que va a pensar que está tomando el tiempo que transcurre. El tiempo es relativo a la situación, ¿ya? Pero ahora vamos a hablar de las nociones y de la orientación temporoespacial. Chiquillos, la orientación temporoespacial, ¿a qué hará referencia Valentina Hidalgo, temporoespacial? Del tiempo y el espacio en el que se sitúa. ¿Y por qué usted cree? Mire, el tiempo y el espacio no lo podemos trabajar de manera separada. Siempre esa noción se trabaja junta. O sea, podemos hacer actividades para trabajar tiempo y actividades para trabajar espacio. Pero para que tengan el desarrollo adecuado, tienen que ir juntas. ¿Por qué cree usted que se trabajan juntas? Yo creo que como para trabajar como hechos cotidianos, reales, decir, no sé, por un ejemplo como de irse a dormir. ¿Dónde vamos a dormir? ¿En la pieza, en una cama? ¿Y a qué hora? ¿A qué hora? No sé, pues después de las 9, después de las 10, o como yo, después de las 5. Cuando termina las clases se va a ir a acostar. Chiquillos, justamente como dice la Vale, no podemos nosotros separar la orientación temporoespacial porque todas las situaciones transcurren en un tiempo y en un espacio determinado. Es como cuando el Rodrigo cuente de que estaba esperando a su amiga en la esquina de la Alameda con Echaurren y ella no llegaba nunca, iba a decir, y yo estaba en Echaurren con la Alameda y eran las 10:30 y ella dijo que iba a llegar a las 10:30 y no llegó. Estaba en ese momento y en ese lugar preciso. Y esa situación no se va a volver a repetir porque el tiempo no va a volver atrás. El lugar puede ser variable, puede volver a suceder en el mismo lugar, pero no en el mismo tiempo. Por lo tanto, esta noción de temporoespacial no se separa. Las cosas o las situaciones están en un momento y en un tiempo determinado, ¿ya? A ver, cuando trabajamos la orientación espacial, estamos hablando de que es la capacidad de localizar. Vamos a empezar a hablar de la persona en el tiempo y en el espacio, ¿ya? ¿Y qué es la orientación espacial? Es la capacidad de localizar su cuerpo en función de objetos. Por ejemplo, a ver, ¿dónde está Rodrigo usted en este momento? ¿Dónde vivo? ¿Dónde está en este momento? En mi pieza, en mi cama. Ya, ¿y dónde está sentado? En la cama. Está sobre la cama, ¿cierto? Sí. Rodrigo está sobre la cama. Esa es una ubicación espacial. En el espacio que está ocupando Rodrigo es sobre la cama. Pero está haciendo referencia a su cuerpo, el cuerpo de Rodrigo que está sobre la cama. ¿Qué tiene en las piernas, Rodrigo? Un plumón. Ya. ¿Y dónde está el plumón? Sobre mis piernas. ¿Y qué tiene sobre el plumón? Mi gata. No, pues ahí, ¿en qué está escribiendo, por Rodrigo?
Ah, el cuaderno. El cuaderno también está sobre las piernas, ¿cierto? Sí. Entonces, si se fijan, son relaciones que uno establece en función de su propio cuerpo, por ejemplo, o de otro elemento. Puede ser, ustedes van a ver que en las láminas de trabajo, las nociones espaciales se trabajan según orientación. Pueden ver orientación como arriba, abajo, delante, detrás, que van a encontrar estos términos que se trabajan por oposición. ¿Por qué se dice por oposición, Ivonne? Si le digo delante, atrás, arriba, abajo. Profe, sabe que estoy totalmente perdida. ¿En qué momento se perdió? Es que hubo un griterío aquí y entonces no. Estoy totalmente perdida. De hecho, ahora estaba buscando de qué estaban hablando y no acabo recién de encontrar. Estamos hablando de orientación espacial. Sí, pero cuando hablamos de orientación espacial, hace referencia a la orientación de su cuerpo en relación a otros objetos o a elementos que estén en el lugar que usted está compartiendo, ¿ya? ¿Y el entorno igual o no? El entorno, justamente. Todo lo que hay alrededor nuestro es entorno, objetos, elementos, el espacio. Por eso es orientación espacial. Pero vamos a pensar en nosotros, en el niño, en la persona, cuando estamos hablando de esta orientación. Es cómo nos orientamos nosotros en el espacio, cómo nos orientamos en el entorno, ¿ya? Y vamos a poder tener referentes. Entonces, la pregunta es, nosotros en las nociones espaciales, chiquillos, vamos a trabajar por orientación, por dirección, por posición y por dimensiones. Cuando hablamos de orientación, y todas estas nociones espaciales están relacionadas con una oposición. Vamos a trabajar, por ejemplo, arriba, en la misma lámina que trabajamos abajo, por oposición. ¿Por qué estoy hablando de oposición, Ivonne? ¿Me entiende ahora? Sí. Ya. ¿Por qué? Digo, por orientaciones arriba o abajo o delante y atrás, por ejemplo. Esa es de orientación. Ya. ¿Y por qué oposición? Arriba, abajo, delante, atrás. ¿Por qué, Angélica? Porque opuesto, arriba y abajo. Exactamente. Porque la orientación es abajo. Estoy mirando de manera opuesta. No puedo mirar para arriba y para abajo al mismo tiempo. O miro para arriba o miro para abajo. ¿Ya? Miro adelante o miro hacia atrás. Se trabajan así porque, por ejemplo, van a ver ustedes en las láminas de trabajo que aparece pinta pero la pelota. Si se puede igual mirar adelante y atrás. ¿Al mismo tiempo? Sí, por un espejo, usted pone un espejo aquí. Ah, ya, pero algo lógico. No es lógico, no es lógico. Y va a estar mirando hacia adelante y la calle no tenía un espejo. ¿Qué dijimos que era lógico? Lo que es igual para todos. Igual a todos. Yo tengo, si no tengo espejo, no es lógico. No, pues si estamos parados en la calle, ¿dónde tenemos el espejo? Y no puedo mirar para adelante y detrás ponen un al mismo auto, tiempo. el espejo del auto en la calle. Ya. En las láminas de trabajo nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, que dice, pinta la pelota que está arriba de la mesa de color rojo y pinta la que está abajo de color azul. ¿Se han fijado en eso? Ahí estamos trabajando orientación espacial. A mi hijo le hacen esas actividades así. Sí, o que tiene que, o sea, pinta los objetos que están arriba de la mesa de color amarillo, o pinta los volantines que están arriba de color amarillo y los de abajo de color rojo. Exacto. Y así. ¿Sí? O si no, también por tamaño, pintan todos los animales que sean grandes, solamente los grandes. Ya, y ahí que está trabajando, si está estableciendo una característica y tiene que observar y establecer similitud y diferencia. Una similitud en este caso, porque están diciendo todo lo grande. ¿Qué es eso? Si es similitud. Pregúntele a otro, porque si a mí ya me preguntó. Pero si el ejemplo no está dando clasificación, justamente, pero si el ejemplo lo de usted, pues Marjorie. Pero para que interactuemos todos. Ya, tenemos por orientación, tenemos por dirección, que es
arriba, hacia arriba, hacia adelante, desde y hasta, por posición, encima, debajo, cerca, lejos, juntos, separados. Esos chiquillos lo pueden encontrar en los PPT. Esas explicaciones están todas en los PPT, ¿ya? Entonces, esto Está en tiene el que módulo ver... 2 por si no lo encuentran. Sí, es el módulo 2, justamente. Nociones espaciales, vimos recién, lo que tiene que ver entonces con la orientación en el espacio, pero de acuerdo a su propio cuerpo. Y ahora vamos a ver lo que es la orientación temporal. Esto tiene que ver, chiquillos, con tomar conciencia de los cambios que suceden durante un periodo determinado, pero también es tomar conciencia, yo tomo conciencia, por lo tanto es lo que a mí me está sucediendo en un periodo de tiempo determinado. Es lo que yo pienso, si es mucho, si la clase está muy larga o muy corta, o estoy entretenido o aburrido, va a depender de eso también, ¿ya? Y como les dije anteriormente, estas nociones no se pueden trabajar separadas. La orientación temporoespacial no se puede separar porque es invariable. El tiempo, si para algunos es... Hola. Sí, estamos ya. Ya. A ver, no se puede separar porque todas las actividades se desarrollan en un tiempo y en un lugar determinado. La situación se puede volver a dar, pero el tiempo no se va a repetir. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no se va a volver a dar, ¿ya? Chicas, a ver, eso en cuanto a orientación, esas las que trabajamos hoy día, nociones de base matemática, orientación temporoespacial, son las que ustedes tienen que trabajar en el cuadernillo que van a hacer para el próximo lunes, no este lunes, para el próximo lunes, ¿ya? Lo que ustedes tienen que desarrollar en el cuadernillo es una lámina por cada una de las nociones que se han trabajado, ¿ok? Una lámina para clasificación, una lámina para seriación, para correspondencia. A ver, al final del PPT de nociones temporoespaciales, me parece, aparecen ejemplos. De todas formas, a ver, déjenme ver si puedo compartir la pantalla para mostrarles unos ejemplos, ¿ya? Denme un segundo. Ah, no puedo minimizar. Espérenme un poquitito. Profe, pero eso las podemos sacar de internet, ¿cierto? Sí, pero lo tienen que construir ustedes, pues. No es que copien y peguen la información, ¿ya? Pero quiero mostrarles porque yo le hice uno que es para mostrar. No, pero yo tengo igual una pregunta. O sea, yo ya, me preguntan. Ya, mejor hagan eso, las preguntas, porque en los PPT están los ejemplos de las láminas y yo les voy a mandar un PPT ahora que son puros ejemplos de láminas, ¿ya? Ya, Ivonne, dígame. Ya. Ya yo hago la primera hoja con ejemplos de clasificación, pero la imagen yo la puedo buscar en internet. Ah, sí, sí, exactamente. Pero chiquillos, lo que les tiene que quedar súper claro, donde ustedes tienen que tener más cuidado es en la instrucción, porque dependiendo de la instrucción, vamos a ver si es pertinente con la imagen que pusieron o con lo que le están pidiendo al estudiante. Por ejemplo, si ustedes quieren que clasifiquen, tienen que usar verbos que estén relacionados con clasificar, ¿ya? Si quieren que haga una serie, tiene que usar como que completa la serie poniendo, no sé, la flor que va en el medio o la que debería ir al lado de la flor roja, ¿se fijan? Fíjense en los ejemplos que yo les voy a enviar para que vean cuáles son las instrucciones, porque de acuerdo a la instrucción va a ir la pertinencia, ¿ya? Les voy a enviar también yo un PPT que son puros ejemplos de láminas y dice de qué son las láminas, si son temporoespaciales, si son de nociones básicas del aprendizaje matemático, ¿ya? Va a mandar láminas con ejemplos de todo ejemplos de cada una de las nociones, ¿ya? Ya. Entonces de ahí nosotros nos agarramos cosas de nosotros. Exacto, ¿ya? Una lámina
por noción. Recuerden que el trabajo puede ser en grupo si ustedes quieren hacerlo en grupo. Si no lo pueden hacer en grupo, lo pueden hacer solo o sola, pero lo tienen que subir todos los integrantes del grupo porque si no les sale como que no enviaron la tarea, ¿ya? Si tienen preguntas, me las hacen llegar. No les puedo mandar material por la página, pero se lo voy a hacer llegar al Francisco para que él lo comparta. Pero si está con problemas de internet, ¿cómo va a compartir la información? Dijo que mañana le iban a ir a ver el tema de su internet. Ya, y si me dan otro correo como para compartirlo también. Sí, profe, porque... Sí, pues podría hacer otro por mientras, Rodrigo. Sí, pues, o sea, se lo envío yo O sea, al Francisco y a alguien más para que lo tengan. A mí, todo. porque yo no estoy en el grupo. ¿Ana Angélica? Pero la Angélica no está en el grupo, ¿cómo lo va a explicar a nosotros? Ya, pero Angélica, deme usted y alguien más deme el correo. Ángel, ¿cuál es su Rodrigo, que correo? tiene administrador en el grupo, Angélica, ¿no? ¿Ya? Cubillo, ¿Cuánto? Punto cubillo. Cubillo, ¿Ya? @enac, o sea, Ah, ya. @alumno, Punto enac.cl. Ya. A Rodrigo, mí, ¿cuál profe, es? también. Sí, dígame, Profe, a mí. dígame. Ya, Rodrigo. ¿Ya? Punto. Fuentes. ¿De qué? ¿Ya? Punto Jara. Sí, sí, te lo voy a Punto. necesitar. Jara. Jara. Pero cuando termine la clase, pues. ¿Ya? Pero cuando termine la clase. @alumnos.enac.cl. Ya. Se Ah, los me dais envío, tiempo más se los encima. voy a enviar en un ratito y ustedes lo comparten, ¿ya? Ya, profe. Rodrigo, profe, alumnos.nac. Sí. A ver, el lunes a las 23:59 tienen que enviar el trabajo, hasta las 23:59 el trabajo del cuadro comparativo. Les mandé el libro yo para que vieran el cuadro y también les indiqué que no es que copien textual, sino que para que tengan una idea, ¿ya? De referencia. El Profe. trabajo, dígame. Mi correo es rodrigo.fuentes.j, no .jara, me equivoqué, perdón. Mírenlo. Ya. Ya. Y eso. Si necesitan alguna cosa me escriben. Cata, ¿con quién está trabajando usted? Con una compañera ya. que no está conectada. Sí, pero Ya. que es nueva. Profe, entonces quedaría para el 29 de junio, ¿cierto? ¿El cuadernillo? ¿Cuadernillo? Eso es como dos lunes más, ¿o no? O sea, este al otro. Claro, 29, pero es feriado el 29, entonces para el 30 en la mañana. 30 en la mañana. Sí, porque el 29 es feriado. Profe, en caso de que lo tuviéramos antes, ¿lo podemos enviar antes? Sí, por supuesto. Ah, ya. Pero eso no quiere decir que yo se lo vaya a revisar antes, así que... Ah, no, cena yo. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo? Profe, Dígame. yo le quería hacer una duda con el cuadro comparativo. ¿A qué se refería con el modelo de hombre? A ver, le puse yo porque alguien más me preguntó lo mismo, no me acuerdo quién. Pero, mire, Maturana, por ejemplo, propone que el modelo de hombre es un hombre que respete al otro por el solo hecho de ser persona. Que lo respete en su ser y en su hacer. O sea, sobre todo el respeto hacia otro. Cada uno de los teóricos propone distintas visiones del modelo de hombre. Y eso también ustedes lo pueden deducir de los postulados que tienen. Vygotsky es humanista, Piaget es biólogo. Entonces, pueden sacar ideas de ahí de... Maturana también es humanista y tiene esta otra corriente que es apología del amor, entonces está relacionada con eso, pero sobre todo el respeto. ¿Ya? ¿Más Sí, porque yo preguntas? había encontrado por ser que en Maturana lo que decía según el modelo de hombre era de que era un hombre no racional, de las cosas del respeto de sí mismo, entre sus pares. Entre pares también. Sí, Entonces, eso hay que poner.
Claro, en el cuadro comparativo que está en el libro, en la página 80, lo pueden revisar, pero les insisto, es para que tengan una idea, no es para que copien textual. ¿Ya? ¿Ok? Ya, Profe, chicos. tengo una duda Marjorie, del cuadernillo. ¿qué cosa? Las Pero sí. imágenes, las tarjetitas estas que tenemos que hacer como las fichas, ¿es una por cada? Una de por las- cada noción, de las que, una por de las cada que noción, trabajamos. de las que Sí. hemos visto. Sí. ¿Ya? Ya. Sí, esa era- Nosotros vimos 10 nociones de base matemática, vimos las nociones espaciales, pero recuerden que las nociones espaciales hay por orientación, dirección, posición, dimensión. ¿Cierto? Pero en una lámina ustedes pueden trabajar más de una noción. Por ejemplo, supongamos que van a poner orientación arriba, abajo, y en la misma pueden trabajar delante y atrás. Puede ser dependiendo de la consigna o de la instrucción que ustedes le den al estudiante. No sé, pinta lo de arriba de un color, lo de abajo de un color, lo que está delante del árbol de un color, lo que está atrás del árbol de otro color. En la misma lámina pueden hacerlo. ¿Sí? ¿Les queda claro? Pero les voy a mandar las láminas de apoyo para que clarifiquen un poco más la idea. Dígame. Profe, una cosa que se tiene que hacer manual o por Word así. Sí, por Word, o sea, por algún software que usted tenga la posibilidad, pero si tiene alguna dificultad, también lo puede hacer. Hola, también lo puede hacer dibujando usted. ¿Ya? No, porque yo me refería a como imprimir y explicarlo así como un libro. Pero es que ahora no es necesario, ahora solo me mandan las láminas por internet, o sea, me mandan el documento, ¿ya? Ah, ya. ¿Ok? Ya. Profe, Ahora sí, Rodrigo, dígame. La última consulta del cuadro comparativo, al final sale que hay que escribir algo como un tipo de opinión. ¿Eso es grupal o individual? Es del grupo, eso es del grupo, sigue siendo del grupo. Ya recuerden Ya, que la decisión está en ustedes. Si ustedes lo van a hacer solo, va a ser una opinión personal, pero si no, tienen que aunar criterios con el grupo y hacerlo entre todos. Ya, ¿Ya? profe. Gracias. Ya, niños. Profe, ya se lo mandé. Tengo que ir. Mi amor. Ya. ¿Cómo, Ángel? Y yo ya se lo mandé, así que estoy esperando la nota. Ya, que. Ya, chicos. Profe, no se olvide de los puntos. No me olvido. Yo tengo como 10 ya. La cosa, chiquillos, es eximirse de la participación en los foros. Si ustedes interactúan, a ver, los foros, el objetivo de los foros es que haya interacción entre ustedes, pero si ustedes lo hacen en clase, no es necesario que lo hagan en foro, porque están participando ya en la profe, clase. estas tareas formativas, ¿hay tareas formativas acá o no? Hay tareas formativas, yo les voy a ser súper sincera, yo lo que me interesa es que ustedes le pongan bueno a las tareas que son sumativas. Eso le iba a preguntar, si son obligatorias o no hacerlas. O sea, no es que sean obligatorias o no, tienen que ver la formativa, a ustedes les sirven para mejorar en su desempeño. Pero sabemos que estamos contra el tiempo. Y nosotros, por ejemplo, en esta asignatura es mucha materia y ustedes tienen que preparar la clase para poder interactuar. Entonces, yo prefiero que estudien para la clase antes que estén desarrollando las tareas sumativas. ¿Ok? Por eso porque mismo... nosotros habían dicho eso, que nos preocupáramos más de las que tenían nota por el tema del tiempo, porque, por ejemplo, con la otra profe, me fijé ayer la vía positiva, eran 28. 28 vías positivas de la otra profe. Y llenas. pero ahora, ya, de verdad que denle como la prioridad, más importancia a la parte de las evaluaciones que son sumativas. ¿Y de dónde aparecieron tantas guaguas ahora? Están haciendo su estreno en sociedad. Ya, chicos, me tengo que ir. El mío quería saludar. Tengo más clases. Chao. Ya, profe. La Melody dijo que quería hablar conmigo. ¿Se va a quedar o se va? O se va? Los demás. No, me quedo. Ya. Chao, niños, que estén bien. Cuídense. Igual. Un gusto. ¿Profe? Dígame. Ya, que yo no estaba en la clase pasada, no la grabó, ¿cierto? Sí, ya la subí, pues, hija. Está arriba Ah, la ya, plataforma. ayer no la encontré. Ya, mi pregunta es, ya que no me quedó claro, ¿las fichas que se hacen es de lo que vimos ahora
De las Sí, nociones de sí, básicas. de todas las nociones que la- vimos ahora, tiene que todo. ser, ajá. Pero lo que usted Ya. no tuvo la información fue más lo del cuadro comparativo, pues me lo... Sí, pero eso igual lo vimos el semestre pasado, así que igual Sí. tengo algo claro. ¿Y con quién va a Ya. trabajar? Creo que con la Catalina Ventura. Ah, ya. Con ella vengo Pero trabajando. puede ser en grupos de entre 4 y 6 personas, pero pero- pónganse de acuerdo con otras si quieren. Sí, con ella es que no preferimos hacerlo sola. Ah, ya, bueno. Que Ya. no tengo muy buena afinación ahí. Ya. Pucha. Entonces eso sería, no es obligación hacerlo de 5, ¿cierto? No. No. Ya. Ya eso ¿Ya? me ayuda nomás, profe. Ya, pues cuídese, que esté bien. Chao. Chao. Chao.